Pues si tanto lo amabas, no deberías haberlo dejado solo al final, ¿no? Esa frase, dicha por mi nuera, me atravesó el alma, en pleno funeral de mi marido. Mi hijo no dijo nada, ni una palabra para defenderme, solo bajó la cabeza. Después de 40 años de amor y sacrificio, así terminó todo, con humillación pública y traición silenciosa. Pero lo que nadie esperaba es que yo no me quedaría rota para siempre, porque hay heridas que ya no se tapan con silencio. ¿Quieres saber qué hice cuando me intentaron borrar de mi propia vida? Escucha, esta historia es para ti. La iglesia de San Lorenzo olía a lirios blancos y claveles. A Antonio siempre le gustaron los claveles rojos. Decía que le recordaban al patio de su abuela en Córdoba. Aquel día, sin embargo, hasta los claveles me parecían tristes, como si supieran que él ya no los vería más. Me senté en la primera fila, vestida de negro de pies a cabeza, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Intentaba mantener la compostura. No por orgullo ni por apariencia, sino porque sentía que si me dejaba caer, si lloraba de verdad, ya no podría volver a levantarme. Después de más de 40 años juntos, ¿cómo se sigue sin esa mitad que ha estado contigo en todo? ¿Cómo se camina sola cuando aprendiste a caminar siempre tomada de una mano? Mi hija Alma se acercó y me apretó suavemente la mano. ¿Estás bien, mamá? Asentí, mentí, porque no había forma humana de estar bien en ese momento. Las bancas se iban llenando poco a poco. Vecinos del barrio, antiguos compañeros de trabajo de Antonio, incluso 2 antiguos alumnos que venían de Toledo. Todos vestían de negro, todos susurraban con respeto. Vi rostros que no reconocía, y otros que hacía años no veía. Y entonces los vi a ellos. Javier y Beatriz, entrando por la puerta lateral, como si quisieran evitar pasar por el pasillo central. Mi hijo llevaba un traje gris oscuro, que le quedaba grande, o tal vez era él el que se había encogido en estos últimos meses. Caminaba con la mirada al suelo, los hombros encorvados. A su lado, Beatriz, alta, impecable, con su vestido de marca y ese collar de perlas que parecía más apropiado para un cóctel que para un funeral. Me miraron de reojo, pero no se acercaron. No me saludaron, ni una palabra. Apreté los labios. No me sorprendió. Durante los últimos 6 meses, ni una sola visita. Cuando Antonio entró en cuidados paliativos, Beatriz dijo que prefería no ver ese espectáculo tan deprimente. Y Javier, mi hijo, el niño que una vez dormía abrazado a su osito, simplemente no apareció. Alma se inclinó y me susurró: «No vayas, mamá. No les digas nada». Le hice caso, porque no era el momento ni el lugar. El sacerdote comenzó la ceremonia. Habló de la fe de Antonio, de su compromiso con la comunidad, de su pasión por la literatura. Yo apenas oía. Todo sonaba lejano, como si lo dijeran bajo el agua. Mi mente estaba en otro sitio. En la noche que nos conocimos en una verbena, en las cartas que me escribía desde la mili, en las tardes de domingo en las que me leía a Machado mientras tomábamos café. Me pidieron que dijera unas palabras. Me temblaron las piernas, pero me levanté. Caminé hacia el púlpito, sintiendo las miradas clavadas en mi espalda. Respiré hondo. Antonio era mi compañero, mi amor, mi mejor amigo. La voz me tembló, pero seguí. Hablé de nuestros primeros años con poco dinero y muchas ganas, de cómo celebrábamos cada pequeño logro con una copa de vino barato, de cómo nunca, nunca me hizo sentir sola. Y aunque se haya ido, mi voz se rompió. Yo lo seguiré amando, mientras me quede aliento. Bajé la mirada, y fue entonces cuando lo oí. Pues si tanto lo amabas, no deberías haberlo dejado solo al final, ¿no? La frase cortó el aire como un cuchillo. Provenía del banco a la izquierda, donde estaba Beatriz. Hubo un murmullo. Algunas cabezas se giraron. Beatriz no se inmutó. Cruzó las piernas con elegancia y, mirándome con una sonrisa torcida, soltó: «Tantas lágrimas. Y todos sabemos que ya ni se hablaban. Qué buen teatro, ¿no?» Me acongalé. Javier no dijo nada, ni una palabra, ni un gesto. Solo bajó la mirada,
como si le diera vergüenza, pero de mí. Y ahí supe que no eran solo palabras crueles. Eran un juicio, en voz alta, en público. Mi alma se encogió, no por Beatriz, ella ya había mostrado su desprecio antes, sino por mi hijo, por su silencio, por su cobardía. Volví a mi asiento, sintiendo que el aire pesaba toneladas. Alma me miró, furiosa, me tomó la mano. Yo no podía responderle, ni siquiera mirarla. En ese momento, sentí que no solo había perdido a mi marido, sentí que también había perdido a mi hijo. Y tal vez, a mí misma. Cuando una mujer se casa y forma una familia, nadie le explica que, con los años, terminará entregando partes de sí misma que jamás recuperará. No solo el cuerpo, el tiempo, los sueños, también se entrega el silencio. Esa especie de paz forzada con la que tapamos gritos que nunca llegamos a soltar. Así viví yo buena parte de mis 45 años con Antonio. Nos conocimos en una fiesta de primavera en la universidad. Yo estudiaba magisterio y él literatura. Tenía las ideas claras, pero los bolsillos vacíos. Me enamoré de su forma de mirar los libros, como si fueran personas. Me propuso matrimonio con un anillo que compró vendiendo su bicicleta. Y yo, feliz, le dije que sí. No por el anillo, claro, sino porque creí que con amor se podía todo. Y no me equivoqué. Al principio. Vivíamos en un piso pequeño de Vallecas, con muebles heredados de mi madre. Antonio daba clases en un instituto público y yo cuidaba niños por las tardes para poder comprar leche en polvo cuando llegó Javier. Luego vino Alma, con sus rizos y esa forma suya de preguntar por todo. Yo era feliz, aunque agotada. Lo juro, ver a mis hijos dormir era suficiente para que el cansancio se convirtiera en ternura. Antonio trabajaba mucho. A veces se quedaba hasta tarde corrigiendo exámenes o preparando clases. Yo me encargaba de todo lo demás. La casa, los niños, las facturas, las citas médicas, los cumpleaños. Nunca me quejé. Pensaba que era mi deber, mi rol, que así debía ser una madre, una esposa, una mujer decente. Y luego apareció ella, Beatriz. La conocimos un verano, en una comida familiar. Javier ya tenía 30 años, y yo, en secreto, empezaba a preocuparme de que no encontrara a alguien que le quisiera bien. Cuando la trajo por primera vez, recuerdo haber pensado que era demasiado guapa, demasiado segura de sí misma, demasiado habladora. Hablaba de su trabajo en una consultora, de viajes a Londres, de vinos franceses. Parecía más interesada en impresionar que en conocer. Pero Antonio me miró y me dijo al oído: «No juzgues tan rápido, Carmen. Dale una oportunidad». Y yo lo hice. Me tragué mi reserva. Callé. Por Javier. La boda fue grande, carísima. Nosotros ofrecimos algo de dinero, nuestros ahorros, para que no les faltara nada. Y aún así, Beatriz comentó en voz baja, creyendo que no la oía: «Tus padres hacen lo que pueden. Es entrañable». Ese fue mi primer puñal. Después, todo cambió. Las cenas familiares se volvieron tensas. Javier llamaba cada vez menos. Beatriz encontraba excusas para no venir. Reuniones, viajes. Javier necesita descansar. Y cuando nació su hijo, nuestro primer nieto, no me dejaron acompañar el parto. Beatriz decía que prefería privacidad. Me dolió, pero entendí, o eso quise creer. Una vez le llevé una cazuela de lentejas. Me la devolvió, intacta, con una nota: «Gracias, pero preferimos comida más saludable». Me encerré en el baño y lloré en silencio. Otra vez más. Cuando Antonio cayó enfermo, el diagnóstico fue cáncer de pulmón. Ya estaba avanzado. Me convertí en su enfermera, su cuidadora, su consuelo, día y noche a su lado. Javier y Beatriz aparecieron una vez. Durante 15 minutos. Ella apenas levantó la vista del móvil. Dijo que la energía de los hospitales le afectaba. Antonio lo notó. Claro que lo notó. Pero no se lo reprochó a Javier. Me miró y me dijo: «A veces, los hijos se pierden y hay que darles tiempo para volver». Yo quise creer que Javier volvería.
Una noche, mientras Antonio dormitaba en el sillón del salón, me dijo con voz baja: «He pensado en rehacer el testamento». Le pregunté por qué. Me miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Para protegerte, Carmen. No quiero que te quedes sola y desprotegida si ella... Y ahí cometí el error». Le supliqué que no lo hiciera. Le dije que la familia era lo más importante, que si Beatriz quedaba fuera, todos hablarían, que los vecinos, los primos, los conocidos, pensarían que habíamos sido injustos. Le rogué que no encendiera más fuegos, que no quería drama, que prefería el silencio. Antonio me miró largo rato, con esa paciencia que siempre tuvo. «No diré nada, Carmen, pero lo haré igualmente. Si tú no puedes, porque yo sí puedo». Y nunca volvió a hablar del tema. Hasta el día de su muerte, me siguió diciendo que todo estaría bien, que confiara en él, que no estaba sola. Pero yo no sabía lo que había hecho. No sabía que, en silencio, había tomado decisiones. No sabía que Javier, ese hijo distante y callado, había estado más cerca de su padre de lo que yo imaginaba. Hay formas de traicionar que no se hacen a gritos, sino en silencio, como una puerta que se cierra sin dar portazo, pero que sabes que ya no se volverá a abrir. Después del funeral, todo ocurrió como en cámara lenta. La gente venía a darme el pésame, algunas lágrimas sinceras, otras por compromiso. Las manos me temblaban. La frase de Beatriz aún me zumbaba en los oídos. «Qué buen teatro, ¿no?» Y lo peor no fue ella, fue él, Javier, mi hijo, el niño que tuve entre mis brazos aquella madrugada de enero en el Hospital Gregorio Marañón, el que lloraba cuando se caía y me pedía que le cantara para dormirse, el que me decía: «Mamá, no te mueras nunca». Ese Javier se había evaporado. En lugar suyo, tenía delante a un hombre que no me miraba a los ojos, que fingía que no había oído nada, que no abrió la boca para defenderme. ¿Por qué? Durante el breve aperitivo que siguió en el salón parroquial, Beatriz no paraba de hablar. Con su copa de vino blanco en la mano, se paseaba entre los invitados como si estuviera en una inauguración de galería. Hablaba de viajes, de proyectos, de cómo Antonio ya estaba muy mayor, de que, menos mal que todo se había resuelto rápido. ¿Resuelto? Me atreví a preguntar, sin levantar la voz, pero con los ojos fijos en los suyos. Beatriz me sonrió, esa sonrisa que no llega nunca a los ojos. «Ay, Carmen, no me malinterpretes. Quiero decir que ahora podemos seguir adelante. Las herencias, ya sabes, a veces sacan lo peor de la gente, pero Javier y yo ya hemos hablado. Queremos vender el piso cuanto antes. Con el mercado así, sería una tontería no aprovechar». Fue como si me dieran una bofetada. «¿Vender? ¿El piso? Claro. El de Antonio y tuyo. Es muy grande para ti sola. Y Javier necesita invertir en su nuevo negocio». No supe qué responder. Me faltaba el aire. Beatriz, dijo Alma, que se acercó como un rayo: «¿Podrías, por favor, tener un poco de respeto? Mi padre murió hace 2 días. Y precisamente por eso», replicó ella, encogiéndose de hombros. «Hay que cerrar capítulos. Nada bueno sale de vivir anclado al pasado». Lo dijo tan tranquila, como si hablar del hombre que me acompañó media vida fuera hablar de un mueble viejo. Javier, mientras tanto, estaba en un rincón con su móvil. Fingía leer algo. Fingía que no pasaba nada. No tuvo ni el coraje de mirarme. Volví a casa esa noche como una sombra. Me quité los zapatos sin deshacer el nudo del pañuelo negro que aún llevaba al cuello. Me senté en el sillón donde Antonio solía leer. Aún olía a él. Cerré los ojos. Sentí el vacío más grande que jamás había sentido. Recordé una escena, una de tantas. Un sábado cualquiera, hace ya años. Antonio en bata, con un libro en las manos, y yo cocinando lentejas. Javier llegó con Beatriz, aún novios entonces. Ella torció la nariz al oler. «Lentejas. Qué tradicionales», dijo. «Yo prefiero comida más ligera». Antonio me miró desde el sofá. Me guiñó un ojo. Y luego dijo, en voz alta: «A veces lo tradicional es lo que nos mantiene de pie». En ese momento no lo vi.
Pero ahora lo entendía todo. Beatriz nunca encajó, porque nunca quiso hacerlo. Siempre vio esta casa, esta familia, como algo de lo que sacar provecho. Y yo, por mantener la paz, por no perder a mi hijo, por no parecer la suegra pesada, fui cediendo terreno, uno por uno, hasta quedarme en la esquina. A la mañana siguiente, recibí una llamada. Era una tía de Antonio, que vive en Cuenca. Me llamó Beatriz anoche, me dijo. Dijo que estaban pensando en dividir todo cuanto antes. Que tú estabas de acuerdo. ¿Es cierto? Tragué saliva. Me dolió más esa llamada que cualquier otra cosa. No, tía, no es cierto. Lo imaginaba, respondió, con voz grave. Esa mujer no tiene vergüenza. Y no la tenía. Lo confirmé días después, cuando vi que Beatriz había empezado a publicar cosas en redes. Mi suegra está pasando por un duelo difícil. Con Javier haremos lo que sea para que no se sienta sola, aunque eso implique tomar decisiones por el bien común. Mentira tras mentira, y siempre con ese tono de falsa preocupación. Javier, ni una palabra, ni una visita, ni un mensaje. Durante años pensé que lo había criado con valores, con amor, que era noble, y quizá lo era, quizá lo sigue siendo. Pero el hombre que veo hoy no tiene nada que ver con aquel niño que recogía flores silvestres para regalármelas el día de la madre. Me pregunté muchas noches si era culpa mía, si lo protegí demasiado, si le enseñé a callar en vez de defender lo correcto, si fui yo, con mi silencio, la que lo hizo así. Y esa duda, esa es la que más duele. Han pasado 2 semanas desde el entierro de Antonio y aún no puedo quitarme la sensación de estar suspendida en el aire. Como esas hojas que caen pero el viento no les deja tocar el suelo. No estoy viva del todo, pero tampoco muerta. Estoy en pausa. Me despierto cada mañana sin saber para qué. Camino por la casa como una invitada incómoda. Paso por el despacho donde él tenía su escritorio y me quedo en el marco de la puerta. No me atrevo a entrar. Aún huele a papel antiguo y a su colonia, esa que siempre le regalaba para Navidad. Me siento en la cocina y me preparo un café, pero nunca me lo termino. Lo dejo a medias, como todo en mi vida últimamente. Beatriz y Javier no han vuelto a llamar. Ni un mensaje, ni una visita, y lo que más me duele no es la ausencia, sino la facilidad con la que se han borrado. Como si yo fuera una servilleta usada en una comida incómoda, como si después de criar, amar y entregar, ya no quedara nada que mereciera su atención. Lo más cruel fue lo del otro día. Estaba revisando el buzón y vi una carta. Venía de un bufete de abogados. Al abrirla, descubrí que era una notificación. Javier y Beatriz habían iniciado un proceso para declarar nula la última voluntad de Antonio. Alegaban desequilibrio emocional por parte de su padre en el momento de modificar el testamento. Tuve que sentarme en el suelo del pasillo. Me temblaban las manos, no por miedo a perder lo que Antonio me dejó, sino porque, una vez más, mi propio hijo me atacaba sin decir una palabra. Ya ni disimulan, ya ni se esfuerzan en fingir respeto. Y pensé, ¿cómo llegamos a esto? Si alguna de vosotras me está escuchando y ha sentido esto, por favor, decidme que no estoy sola, que no soy la única que ha sentido que la maternidad, llevada al extremo, se convierte en una forma de desaparición. Porque eso es lo que siento ahora, que poco a poco he ido borrándome para que otros pudieran brillar, y ahora que no me necesitan, no saben ni que existo. Me he preguntado si llamarle a Javier. ¿Pero qué le diría? ¿Que me duele? ¿Que lo extraño? ¿Que quiero entender en qué momento dejamos de ser madre e hijo para convertirnos en extraños? No, no tengo fuerzas para mendigar amor. No a estas alturas. El sábado pasado fue el cumpleaños de mi nieto, el primero sin su abuelo. Preparé una caja con juguetes de madera hechos a mano por Antonio. Los había guardado en el trastero para dárselos cuando el niño tuviera edad suficiente para apreciarlos. Me acerqué a su casa. Toqué el timbre. Nada. Volví a tocar. Escuché pasos. Beatriz abrió. Llevaba un vestido rojo, perfectamente maquillada. Me miró como si yo fuera una vecina entrometida. ¿Qué haces aquí?
Traje algo para el niño. Son juguetes que su abuelo le hizo. No es buen momento, dijo ella. Está con unos amigos. Y tú, deberías haber llamado antes. Le tendí la caja. Solo quería dárselo. Beatriz no la aceptó. Lo siento, Carmen. Ahora no. Y cerró la puerta. Me quedé con la caja en las manos, en la acera, como si fuera una ladrona intentando colarse en una vida que ya no me pertenece. Ese día no lloré. No podía. El cuerpo no me lo permitía. Solo caminé. Caminé hasta la plaza donde solía llevar a mis hijos cuando eran pequeños. Me senté en el banco bajo el almendro. Miré a una madre que empujaba un carrito, a un padre lanzando una pelota, a una abuela, como yo, dándole un bocadillo a su nieta, y entonces me hice una pregunta que nunca me había atrevido a decir en voz alta. ¿Y si ya no tengo nada que dar, para qué sigo aquí? Sé que suena fuerte, sé que no está bien pensar así, pero también sé que muchas de vosotras, allá donde estéis, habéis sentido lo mismo. Y quiero que sepáis que no estáis locas, ni débiles, ni acabadas. Solo estamos cansadas de ser invisibles. Esa noche me miré al espejo. Me vi mayor, más de lo que me recordaba. Las arrugas, la mirada apagada. Pero también vi otra cosa. Algo pequeño, pero real. Vi a una mujer que aún respira, y mientras respire, aún hay algo por reconstruir. Algo cambió en mí aquella tarde bajo el almendro. No fue un pensamiento repentino ni una decisión heroica. Fue más bien un susurro que brotó desde dentro. Como una semilla olvidada que, de repente, rompe la tierra y pide sol. Pensé, estoy viva. Y eso significa que aún puedo elegir. Aunque sea tarde. Aunque nadie me aplauda por ello. Al volver a casa, saqué una libreta vieja de las que usaba para hacer listas de la compra. En la primera hoja, escribí con boli azul, cosas que me hacen bien. Y comencé. 1. Dormir con la ventana entreabierta y sentir el aire fresco en la cara. 2. Escuchar zarzuelas mientras limpio. 3. Volver a comer pan con aceite y tomate, como hacía de niña. 4. Leer poemas de Gloria Fuertes en voz alta. Y así seguí. No eran grandes gestos, no iban a cambiar el mundo, pero eran míos. Por primera vez en mucho tiempo, me recordé que yo también tenía derecho a existir sin estar al servicio de nadie. Llamé al banco al día siguiente. Pedí cita con mi gestor. Le dije que quería revisar mis cuentas, mover mis ahorros a otro producto y cambiar el nombre del autorizado. Ya no sería Javier. No quería cortar la relación, solo dejar de entregarles mi poder como si fuera obligación. El gestor me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Señora Carmen, usted tiene más de lo que muchos sueñan. Haga con ello lo que le dé paz. Y eso hice. Esa misma semana, Alma me regaló una bufanda de color lavanda. Te pega, me dijo. Es suave pero valiente. Como tú. Me emocioné. Lloré un poco, pero esta vez no por tristeza, sino porque sentí que alguien me veía de verdad. Alma me propuso algo más loco aún. Mamá, ¿por qué no vienes conmigo al viaje que tengo en septiembre? Un retiro de mujeres en la sierra. Hay caminatas, meditación, talleres, nada raro. Solo, aire nuevo. Estuve a punto de decir que no, por costumbre. Porque mi generación fue educada para pensar que las madres no viajan, no descansan, no se retiran. Pero luego pensé en Antonio, en cómo me decía, a ti te haría bien tener un mundo solo tuyo. Así que dije que sí. Fui a una mercería y me compré una mochila nueva. Me compré también un par de zapatillas cómodas, un cuaderno y un bolígrafo bonito. Cosas pequeñas, sí, pero eran para mí. Solo para mí. Una mañana, mientras tomaba café en el balcón, recibí un mensaje. Era de Javier. Solo decía, ¿podemos hablar? Me quedé mirando la pantalla como si fuera un jeroglífico. Parte de mí quería contestar de inmediato. Otra parte, no. No por rencor, no por orgullo, sino porque por primera vez en años no sentía urgencia por explicarme. No respondí. Pasaron 2 días. Luego llegó otro mensaje.
Beatriz quiere que dejemos todo claro antes de ir a juicio. Dice que podríamos resolverlo en familia. Y ahí entendí. No era arrepentimiento, era miedo. Miedo a perder lo que ellos consideraban suyo por derecho. Le escribí solo 3 palabras. Hablaremos cuando yo esté lista. Cerré el móvil y volví a mi libro. Estaba leyendo una novela de Almudena Grandes. Sonreí, porque por fin mi vida ya no giraba en torno a ellos. En el retiro, me encontré con mujeres que, como yo, habían dado toda su vida a otros. Algunas lloraban, otras reían con rabia. Una, llamada Lucía, me dijo una frase que nunca olvidaré. ¿Sabes qué es lo más valiente que podemos hacer a esta edad? Decidir que ya no necesitamos ser necesarias. Nos abrazamos sin decir más. Esa noche, al mirar las estrellas desde una hamaca, sentí algo nuevo. No era euforia, ni alivio. Era dignidad. Una dignidad suave, callada, que me decía: Carmen, has vuelto. Queridas amigas, que me escucháis en este canal, sé que muchas os sentís como me sentí yo. Invisible, olvidada, convertida en un cajero automático de emociones y favores. Pero os lo prometo, aún hay camino. Aún hay días que huelen a café recién hecho y palabras que os pertenecen. No es fácil. Nadie nos enseñó a elegirnos a nosotras mismas. Pero si habéis llegado hasta aquí, si esta historia resuena con vosotras, es porque aún tenéis dentro esa semilla que quiere brotar. Antonio me enseñó muchas cosas, pero la más importante la entendí ahora, sola. El amor de verdad no te borra, te hace brillar más. Y yo, por fin, estoy brillando. Hoy ha salido el sol con una suavidad distinta, no porque el cielo esté más claro, ni porque los pájaros canten más alto. No. Es distinto porque, por primera vez en mucho tiempo, yo estoy en paz. He vuelto del retiro hace apenas unos días. Aún tengo el olor del campo en la ropa, y esa mezcla de cansancio y liviandad que dejan los viajes donde una se encuentra con otras, y consigo misma. Esta mañana, al despertarme, no tuve que levantarme corriendo para hacer café para nadie. Me quedé en la cama un rato más, mirando el techo, escuchando mis propios pensamientos sin prisa. Luego me hice una infusión. Puse música suave y me senté en la terraza con mi manta favorita. Vi cómo los rayos del sol caían sobre las macetas. Las bugambillas empezaban a florecer otra vez. Y pensé, esta casa, esta vida, este silencio, también son míos. Anfote. Esa misma tarde, mientras doblaba ropa, sonó el timbre. Era Javier. Llevaba tiempo sin verlo. Estaba más delgado, más serio. No traía flores, no traía disculpas. Solo traía su mirada, algo baja, y una carpeta en la mano. ¿Puedo pasar? Asentí. Nos sentamos en el salón, donde antes veía a Antonio leer el periódico. He venido a hablar contigo, dijo. Sin Beatriz, sin abogados, solo como hijo. Lo escuché. Me habló de sus dudas, de su miedo, de cómo se sintió atrapado entre 2 mujeres que no se entendían, de su cobardía, de su arrepentimiento. Yo no dije nada al principio, solo lo miré. Y cuando terminé de escuchar, respiré hondo. No te odio, Javier. Ni siquiera estoy enfadada. Estoy cansada y también un poco curada. Él agachó la cabeza. Lo sé, mamá. Y entiendo si no quieres volver a confiar. Guardé silencio. Luego me levanté. Fui hasta un armario y saqué una caja de cartón. Aquí están los juguetes que tu padre le hizo a tu hijo. Si quieres, puedes llevárselos. Javier la tomó con las 2 manos, como si pesara más de lo que parecía. Gracias. No lo abracé. Tampoco le cerré la puerta. Simplement, le dejé ir. Porque ahora entiendo que perdonar no es olvidar ni aceptar. Es soltar sin rencor lo que ya no quieres cargar. Esa noche, me di un capricho. Fui a la heladería de la plaza. Me pedí un cucurucho de turrón, mi favorito desde niña. Me senté en un banco, sin prisa. Vi a parejas pasear, a niños correr, a mujeres mayores hablar de sus pastillas y sus nietos. Y me sentí una más. No la madre de, no la viuda de, no la suegra de, solo yo.
Carmen. De vuelta a casa, puse una película de Almodóvar. Reí, me emocioné, me sentí viva. Al día siguiente, me inscribí en un curso de pintura para mayores en el Centro Cultural del barrio. No sé pintar. Me da igual. Quiero probar cosas nuevas. Quiero llenar mi casa de colores que vengan de mí. También he empezado a escribir en un cuaderno. No sé si algún día lo leerá alguien, pero me gusta ver mis palabras en papel. Me recuerdan que sigo aquí, que mi historia no se ha acabado. Queridas amigas que me estáis escuchando, si habéis llegado hasta aquí, si os habéis reconocido en esta historia, dejadme deciros algo con el corazón en la mano. No necesitamos permiso para vivir. No necesitamos aplausos para ser valiosas. No necesitamos ser útiles para ser amadas. Somos mujeres, fuertes, sabias, vivas. Y sí, también hemos sido madres, esposas, cuidadoras. Pero eso no nos define por completo. También somos lectoras, caminantes, bailarinas en la cocina, contadoras de chistes malos, tejedoras de memorias. También somos mujeres que, después de todo, aún tienen derecho a ser felices. No sé qué pasará con Javier. No sé si volverá a mi vida o si la vida ya decidió tomar caminos distintos. Pero sí sé que, sea como sea, yo ya no me pierdo en nadie. Me tengo. Y eso basta, porque, al final, no se trata de que los demás nos vean. Se trata de que nosotras nos veamos a nosotras mismas y digamos, sí, estoy aquí y merezco amor, sobre todo el mío. A veces, la lección más difícil de la vida no es aprender a amar, sino aprender a amarse una misma cuando nadie más lo hace. Yo dediqué más de 40 años a cuidar de los demás, creyendo que el sacrificio era la forma más pura del amor. Pero hoy sé que el amor real no exige desaparecer. Ser madre no significa renunciar a ser mujer, a tener deseos, silencios, pasiones y sueños propios. Ahora me miro al espejo, y aunque el reflejo tenga arrugas y canas, por fin veo a una mujer que se pertenece a sí misma, y eso vale más que cualquier reconocimiento. ¿Alguna vez sentiste que diste tanto por tu familia que te olvidaste de ti misma? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia también merece ser escuchada. Aquí nadie te juzga. Aquí te entendemos.